¿Cuánto tiempo le dedicas a explicar un tratamiento? A veces 30 o 40 minutos. O me preparo bien para estar en el ring o me bajo del ring. El darle cierta educación, el mostrarle qué es lo que has hecho tú, eso les da a los pacientes mucha confianza. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Diente y tenemos a un invitado muy especial que es mi querido amigo Dr. Manuel Vázquez Uribe. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy amable. Buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Contento, emocionado de participar con ustedes. Sé del éxito que tienen, la profundidad que tienen en las redes sociales. Así es que cuando me llegó la invitación, lo primero que dije, ¿a quién le pago para poder estar con ustedes? Muchas gracias por pensar en nosotros. Felices de estar contigo aquí y en esta ocasión vamos a platicar de cómo conectar con las nuevas generaciones. Y la idea de este tema es, pues tú tienes una trayectoria increíble en docencia, en tu clínica como ortodoncista, tu práctica. ¿Cómo ha sido este cambio de cuántos años tienes en la industria y cómo has visto cómo han cambiado las generaciones y cómo te has adaptado a conectar con ellos y seguir a la vanguardia? Bueno, es algo un poquito complicado, pero intentaré conversar contigo algunas de las características. Primero que nada, quiero que sepas que estamos, pero a nada de cumplir 45 años de ser egresado. Y por cierto, algo que me ha pasado muy agradable, después de 45 años, recibo una invitación para regresar a mi alma mater, dando una serie de pláticas. Lo vi en tus redes sociales. Eso también me gustó muchísimo. Y seguramente ahora que regrese a la universidad no va a ser lo mismo que antes cuando yo estuve por ahí. Así es que estoy muy, muy, muy contento de regresar. ¿Y cómo ha sido la comunicación? Ha sido complicada porque nosotros hemos tenido que adaptarnos a un tipo de lenguaje, a un tipo de comportamiento, porque yo debo de ser muy honesto. Por ejemplo, yo estoy casi siempre concentrado en una sola cosa. Veo la computadora o veo el reloj o veo algo y estoy enfocado. Pero los chicos nuevos no. Los chicos nuevos tienen prendida la televisión, la computadora, el teléfono celular y están contestando 4 cosas de manera simultánea. ¿Sabes qué dicen? Que solo podemos retener su atención 15 segundos. Y eso es complicadísimo para mí. Y al principio, por ejemplo, como docente era complicado porque de repente yo veía que un chico estaba tomando alguna clase conmigo y estaba en el celular y estaba en la computadora. Y sabes, Cindy, yo me desesperaba y decía, está en todo menos en mí. Y ocasionalmente le decía, a ver, por favorcito, doctor Juanito, ¿qué dije? Y me lo explicaba al 100%. Y entonces entendí hace muchos años que ellos tienen una tremenda revolución y que pueden hacer seguramente un par de cosas mínimo de manera simultánea. Así es que lo que he tenido que hacer es como adaptarme a ellos, usar un lenguaje cómodo para acercarme a ellos, pero no solamente pasa en México, sino que el lenguaje también cambia mucho cuando tú vas, por ejemplo, a Centro y Sudamérica, que las palabras no son exactamente las mismas y a veces sin querer dices una palabra que podría ofender localmente a alguien o te dicen algo que quizás también te suena a ti como un poquito diferente. Así es que ha sido un poco complicado, pero al final ha sido divertido aprender algunos conceptos. Yo me acuerdo mucho, un día estábamos en República Dominicana y alguien me dijo, en lugar de decírmelo, lo hago en este momento, me dijo, lo hago en un chin o en un chin chin. Yo decía, pero ¿qué me dijo el doctor o la doctora? Y ha sido bonito. Primero entender que es con los conceptos que ahora se comunican de manera diferente. Sencillamente cuando yo pongo un WhatsApp, un correo, estoy como acostumbrado a poner por completo todas las letras. Y ellos no, de repente ponen mensajes en donde abrevian, pero la abreviatura es diferente, no es la abreviatura normal. Ponen algunas figuritas para decirnos la comunicación y al principio a veces les tengo que decir, perdón, ¿qué me intentas decir? Y ahora uno se tiene que adaptar a todos ellos. Pero al final ha sido divertido y también ha sido un aprendizaje. Oye, ¿y la forma de que tú des una clase, cómo ha cambiado? Fíjate que eso sí ha sido para mí como muy natural. Yo he cambiado, trato de ser como muy natural. Trato de esforzarme para darme a entender. Y cuando doy una clase, doy una plática,
digamos que la primera media hora es como tratar de identificar a los chicos, porque algunos aprenden más visual, otros aprenden por repetición, otros aprenden a la primera imagen, así es que tengo que estar como en esos 30 o 40 minutos tratando de ver cómo lo hago. De conocer el público, y de repente identifico a quién es. Hay gente que lo toma, que capta la idea en los primeros momentos, y a otros chicos tengo que explicarles más, a veces poner un poco de más ejemplos, y sé que el primero que me captó está como aburrido, ahora ya está contestando el teléfono, algo personal, pero él ya lo entendió, así es que siempre utilizamos diferentes como fórmulas para poder satisfacer o darnos a entender a todos ellos. Y algunas veces, de verdad, nos olvidamos del lenguaje académico, y trato de hablar un lenguaje como muy normal, como muy cotidiano, para darme a entender, y después ya ir subiendo poco a poco ese lenguaje, poniendo lenguaje académico para poder penetrar con ellos. Pero fácil del todo a veces no lo es. Hay que encontrar como esa fórmula para poder entrar con ellos. Y tú te das cuenta porque en un grupo de 20 o 30 o 40 doctores, de repente alguno se para el café. Tú dices, pero ¿por qué se para el café si yo estoy como explicando algo que creo que es importante? Y otros están preguntando, y otros están anotando, y otros quieren sacarte un video, y hay que encontrar como la fórmula ideal para poder penetrar a todos ellos. Pero la primera hora es problemática. Después creo que ya puedo entrar fácilmente con todos ellos. Y si nos pudieras contar como cuál ha sido una de las experiencias más difíciles que has pasado en toda tu trayectoria, y cómo le diste la vuelta a esa experiencia, o qué aprendiste de esa experiencia. Fíjate que me ha pasado varias cosas. Te puedo comentar dos cosas en honor a la verdad. La primera vez, el primer descalabro que tuve fue hace muchos, muchos años. A mí me invitaron a dar una plática, y seguramente yo en ese momento no estaba del todo bien preparado para poder soportar esta plática. Y cuando yo empecé a generar esa plática, los doctores participantes me hacían preguntas que yo no podía responder. Y en mi afán por dar una respuesta, me iba hundiendo. Y entonces yo sentía una desesperación porque, lejos de que sea una plática que yo disfrutara, sentía una gran presión. Terminó el tiempo, gracias a Dios, y lo primero que hice cuando me bajé del escenario, dije, o me preparo bien para estar en el ring, o me bajo del ring, porque eso no fue nada agradable. Así es que fue una semana para mí, interiormente, de sufrimiento, porque sabía que no había hecho el mejor de los papeles, que había quedado mal. Así es que empecé a retomar cosas para poder tener esa verdad o esa preparación académica para poder estar al frente. Y me sentía como un boxeador. Yo simplemente dije, me subí al ring sin el suficiente entrenamiento, y me pegaron hasta donde quisieron. Ahora dije, no, ahora me voy a preparar para subir al ring preparado. Esa fue una experiencia. Y ahora años después, tuve otra experiencia que me fue bastante bien. Yo soy ortodoncista, como todos ustedes saben, y un día me invitaron a dar una plática a cirujanos maxilofaciales, un público mucho más exigente, mucho más diferente. Y cuando yo estaba enfrente de estos cirujanos, la primera vez que me presentaron, todo el mundo puso mucha atención, el nombre del doctor, sus títulos, pero se rompió el encanto cuando dijeron, es ortodoncista. Porque todos pensaban que era cirujano maxilofacial, o cirujano plástico, o un cirujano de reconstrucción. Y cuando dijeron, es ortodoncista, yo vi como en ellos... ¿Qué hace un ortodoncista aquí? Bajó la tensión, y sin embargo, yo sabía que podía tener la suficiente experiencia y casos clínicos para poder retomar este nuevo reto. Y ahora ya no me puse nervioso. Al principio fue muy complicado, pero poco a poco, conforme iba explicando y iba mostrando mis casos clínicos, en ellos iba notando ya que había cierto interés, ciertas preguntas, y al final realmente nos fue súper, súper bien. Entonces creo que la única forma ha sido la preparación para poder enfrentar estos retos. Pero la primera vez hicieron de mí lo que quisieron. Oye, y esto es un poco como lidias con porque al final
siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, alguien o muchos que no van a estar de acuerdo con lo que tú presentas, ¿no? Y siempre existe esa parte del ego que dice, yo sé más, ¿no? O yo no quiero aprender. El lidiar con por ejemplo, en redes sociales le llamamos el hate, ¿no? Okay. O sea, ¿cómo lidiar para ti con esto es simplemente seguirte preparando? Sí, fíjate que ya he entendido varias cosas. He entendido que no todas las llaves cuelgan del mismo llavero. Y entonces yo presento casos clínicos o presento algún tipo de problemas que puedo solucionar. Y evidentemente, ocasionalmente alguien podría decirme, doctor, yo lo hubiera hecho diferente. Y le digo, sí, efectivamente, hay varias formas de poder llegar al éxito. Solo te quiero mostrar la que yo domino, la que yo hago, la que me da mucha satisfacción. Y ahora le felicito, doctor, porque en lugar de tener una arma para poder mejorar las condiciones de un paciente, ahora tiene dos. Así es que eso para mí ya no es tan complicado. Siento que no toda la verdad la tengo yo. Siento que hay varias formas de poder obtener el resultado y simplemente quiero mostrar lo que yo hago, el éxito o la satisfacción que encuentro en los pacientes y decirles, bueno, ahora tienes más armas para poder hacer las cosas de manera diferente. Oye, y esto pues abarcamos mucho ya el tema de la docencia y cae en tu clínica. O sea, ¿qué te has enfrentado en estos 45 años de los pacientes? ¿Cómo eran hace 45 años y cómo han evolucionado? ¿Y cómo conectas con ellos? Digo, nosotros en marketing usamos mucho esta palabra de conectar, ¿no? Pero la quiero trasladar a ¿cómo le comunicas su tratamiento? ¿Cómo lo convences? ¿O qué has tenido que hacer en tu clínica para que toda esta nueva generación, tanto millennials hacia abajo, ¿no? ¿Cómo te has preparado y te has adaptado dentro de tu clínica? Bueno, la verdad es que ha sido como un poco de preparación y ha sido algo como que cada día es mucho más fácil. Esto está interesante. ¿Qué ha sido más fácil? Ha sido mucho más fácil esto. Las canas, la edad, la experiencia. Ocasionalmente, Cindy, algún paciente viene conmigo para que yo le dé un tratamiento y a veces ese paciente ya trae un tratamiento previo. Una segunda opinión busca. Y a veces veo esa primera opinión que le dio algún doctor y coincide exactamente con lo que yo le voy a hacer. Pero a veces el paciente tiende a atenderse más conmigo, no porque sepa más. Yo creo que porque él ve en mí más experiencia y por eso decide tomar el tratamiento. Y porque también hace clic contigo. De alguna manera sí, ya yo quiero platicar con ellos. Cuando platico con ellos, intento ser muy visual, intento dibujar, intento agarrar algún modelito y tratar de decirle cuáles son las etapas, los pasos, por qué lo haríamos, cuáles son los beneficios, los riesgos. Y me gusta mucho platicar con ellos. Tú les explicas con lujo de detalle. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas a explicar un tratamiento? A veces 30 o 40 minutos. En esa primera cita, que finalmente en esa primera cita podría decirme el paciente, muchas gracias, lo voy a pensar, lo voy a comentar, pero mi principal preocupación es darle tanta información que el paciente sepa exactamente qué es lo que tiene. Y usamos radiografías, y usamos fotografías. ¿Sabes qué usamos mucho también? Usamos mucho el tener casos clínicos muy parecidos. Sí. Y de repente abro mi computadora y digo... Es un caso de éxito. Claro, y entonces les digo, mira, tengo un caso clínico muy parecido a tu sobrino, a tu tío, a tu primo, a tu papi, o muy parecido a tu caso. Y abro mi computadora y les digo cómo fue evolucionando y cómo fue avanzando poco a poco. Y eso me parece que el darle cierta educación, el mostrarle qué es lo que has hecho tú, eso les da a los pacientes mucha confianza y creo que de esta manera podemos conectar. Algo que también es importante para mí es decirle, yo hablo 3 o 4 minutos y le digo al paciente, me he podido explicar bien, hay algo que no me he podido explicar, doctor, no se explicó esta parte. Y yo intento retomarla y utilizar un lenguaje
siempre les digo a todos los chicos, yo utilizo un lenguaje como Chabelo. Yo no les digo quisiera obtener una clase 1 molar y una clase 1 canina. Simplemente es que les si no digo, todos se quedan así como, híjole, claro. no entendí Entonces qué yo me... Sí. le digo, esta muelita debe de ir arriba de esta muelita en contacto con este dientecito y queremos lograr esto. Y creo que esa ha sido la mejor forma de conectar con ellos, de entender como el lenguaje y de esta manera podemos desplazarnos más fácilmente. Me encanta. 30 a 40 minutos, eso es muy importante. Y el lenguaje, que eso lo hemos platicado igual en otros episodios, de la importancia de no decir clase 3, híjole, chino, no sé qué es eso, ¿no? Palabras, pues, que no sean del, como dice aquí, del mundo diente, Sí, ¿no? Que sean palabras de un simple mortal. Sí, y también he entendido otra cosa. A pesar de que yo amo mi profesión y quiero hacer lo mejor posible para que el paciente se sienta cómodo, platicar, conversar con el paciente en el sillón dental, creo que no es lo más ideal. Así es que tenemos una pequeña oficina y en esa pequeña oficina sacamos al paciente de esta área que puede ser como molesta, de terror, incómoda, de terror, sí. claro. Y entonces al llevarlo a una oficina pequeña y mostrar algunas características, hace ser que funcione mejor. Y otra cosa que también me ha dado resultado mucho es, me encantaría que se acompañara de su papi, su mami, su hijo, su pareja, su novia, para que yo pueda conversar con todos ellos y darles mayor confianza de lo que estamos haciendo. Eso también funciona muy bien, el tratar de generar más información a toda la familia. Eso, vaya que es bastante valioso y no lo había yo pensado y es importante, ¿no? Porque al sentirte acompañado también te puede dar bueno, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Sabes una cosa? Porque de repente yo le explico a la mami, al papi, a los chicos y me dicen, doctor, yo lo entendí perfecto, ahora lo voy a decir a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, cómo va a funcionar. Y yo le digo, claro, me encantaría. Y yo la próxima vez, no vienen todos. Y yo les explico cómo podría funcionar y puedo ahondar más en toda esa información. Eso les da mucha seguridad. Oye, y una pregunta así, por ejemplo, cuando es un caso de ortognática, me imagino que el nivel de complejidad para explicar, y más aparte de explicar, que el paciente diga, ok, lo voy a hacer, ¿cuál ha sido tu fórmula o qué nos pudieras aportar aquí que te lleva a que el paciente tenga esa confianza y diga sí? Porque es difícil aceptar cirugía, deja más allá del costo. El costo debe ser muy importante, pero pues al final es una cirugía, todo lo que te van a hacer para el paciente es muchísimo dolor, cuánto tiempo va a tardar, recuperación. ¿Cuál ha sido tu fórmula? Fíjate que tocas un tema realmente complicado porque a pesar de que el paciente sienta que tenga un problema de mala relación de los dientes, que puede en un momento dado afectar su estética, su autoestima, también de repente se pone en riesgo la vida del paciente, también se pone en riesgo que tenga que suspender el trabajo, el tipo de alimentación, y todo eso influye mucho en todos ellos pacientes. ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos darle la seguridad. Y quiero que sepas que operar al paciente la primera vez hace muchos años fue muy complicado, porque a veces uno no tiene todas las respuestas y va encontrando uno poco a poco la fórmula para poderlo hacer. Pero el segundo paciente fue un poco más fácil, el tercero, el cuarto, y así es que cuando ya tienes cierta experiencia puedes tratar de dar una respuesta exacta con los pacientes. Y hoy quiero que sepan que la cirugía ortognática es un procedimiento, si bien complicado, de mucho éxito. Me parece que hoy el 95% de los pacientes que operamos obtienen la satisfacción de lo que habían buscado. Y todo esto no solamente por nosotros, sino por un conjunto que hay atrás de todos nosotros, como el médico, el cirujano maxilofacial, como el médico, como el psicólogo. Hoy trabajamos mucho con psicólogo, trabajamos mucho con el terapeuta, trabajamos mucho con el médico general. ¿Y por qué con psicólogo? ¿Cómo va a cambiar su aspecto? O sea, fíjate que sí, claro. Hemos tenido pacientitos que de repente me dicen, doctor, tengo un problema importante. Estoy en casa platicando con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, con mi pareja, y de repente me dicen, mi papá me escucha y sabe que soy yo, pero cuando me ve, me dice, no eres tú, mi hija, porque el cambio es tan ostensible para bien que entonces el paciente tiene que estar preparado para ese
cambio. Y los mandamos al psicólogo no para que acepten que la cirugía va mal, sino para que acepten el cambio. Y todo esto influye mucho hasta legalmente, porque el paciente ya no se parece a su credencial, a su INE, y si va al banco a cobrar algo, de repente le piden su identificación y dicen, no es usted, porque cambian mucho los pacientes. Así es que sí, todos los pacientes tienen que estar primero con una terapia psicológica antes de poder ingresar a esto. Pero al apoyarse con el terapeuta, al apoyarse con el psicólogo, al apoyarse con el médico internista para valorar su salud, que el paciente sepa que está bien físicamente para poder soportar una cirugía, el tener estos profesionales a tu lado antes de llegar a la cirugía, al paciente le da confianza. Ya no es como antes que decíamos, cuando tengas tú los recursos y tengas ganas, te opero. No, ahora es toda una preparación que nos lleva meses, incluso a veces un año para la preparación, para que el paciente llegue a este procedimiento. Y conforme vamos avanzando, le mostramos algunos casos clínicos. Hay algo que también hacemos mucho pequeños videos en donde le preguntamos al paciente después de la cirugía, testimoniales, y le preguntamos, ¿ha habido mucho dolor? ¿Ha habido muchos cambios? ¿Has encontrado lo que tú realmente obtienes o querías obtener al principio? Y la verdad que la mayoría de las veces ha sido muy satisfactorio. Y hacemos una pregunta importante. ¿Recomendarías a alguien que tiene el mismo problema que tú hacer este procedimiento? Y la respuesta es inmediata. Sí, lo recomendaría. Y lo recomienda no solamente por el cambio, lo recomienda porque el paciente de repente me dice, pacientes jóvenes, 16 o 17 años, me dicen, ahora tengo mayor autoestima, tengo mayor seguridad, puedo reírme, puedo socializar mejor, independientemente del cambio estético que tienen los pacientes. Sí, ahora es un poquito más sencillo, pero porque nos apoyamos de muchos profesionales que están atrás de nosotros. Wow, no hubiera pensado un psicólogo lo importante que puede llegar a ser por el aspecto físico y no solo el impacto en él, sino lo acabas de decir, en su familia, ¿no? Familia. Debe ser qué bueno que implementen todas estas cosas. O sea, al final es reasegurarle a él el que es pre y post va a tener un acompañamiento, ¿no? Ahí esa es la parte, creo yo, que debe ser más difícil para poder aceptar un tratamiento, ¿no? Fíjate que alguien que es importante para mí todos son importantes, pero particularmente cuando hablamos del médico internista. Entonces, cuando el paciente, el papá, la mamá, la pareja me dice, doctor, ¿y existe un riesgo para la cirugía ortognática? Porque es anestesia general. Sí existe ese riesgo, pero lo vamos a minimizar siempre y cuando me permitas que un experto, un médico internista, pueda valorar tu salud. Y solamente podemos operar a un paciente cuando el médico internista y por escrito nos indica que el paciente tiene las condiciones para poder soportar este procedimiento. Ese es uno. Y el segundo, la primera reacción ante cualquier agresión para una persona siempre es la inflamación. Y yo me corto y se me inflamo, o me pegan y se me inflama en pómulo. Y cuando operamos a un paciente son 3 o 4 horas de cirugía. Así es que anteriormente el paciente salía demasiado inflamado de su carita y el aspecto cuando el familiar ve al paciente era como tétrico. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Sí. Y entonces hoy a esos pacientitos los mandamos con un terapeuta que hace algo que se llama drenaje linfático y que ese drenaje lo hace antes y después. Así es que literalmente el paciente a los 3 o 4 días la inflamación que tiene es nada. Así es que él puede incorporarse a sus actividades normales a la semana, siempre y cuando no haga un ejercicio de alto impacto. Pero si está acostumbrado a hacer como un poquito de aeróbics o ejercicio cotidiano, lo podría hacer a las 3 semanas. Pero se incorpora a sus actividades a la semana y eso también para ellos es tremendamente bueno. El aspecto que no se vean inflamados, operados, falsos, se ven bastante bien. Pues aquí hablas mucho de esta importancia de tener estos casos, ¿no? Clínicos tuyos, presentar estos testimoniales, hablar con ellos de manera un poco más coloquial, no tan técnica. Y pues bueno, ya tuvimos un ejemplo de hasta cómo se le habla a un paciente o qué experiencia va a vivir un paciente de cirugía ortognática y cómo va a tener ese acompañamiento, ¿no? O sea, han llevado más allá queremos que tú te sientas cómodo aquí con nosotros y al final para ti una recomendación
es lo más valioso que puedes obtener dentro de tu clínica. Entonces, pues creo que aquí tenemos bastantes buenos tips para todos los que estarán viendo este episodio. Y pues yo quiero agradecerte muchísimo el tiempo, todas tus palabras y toda la información que nos has dado el día de hoy. Y pues que espero muchísimo que les guste este episodio. Gracias, Manuel. No, gracias a todos ustedes. Y déjame decirte algo que me pasó con un paciente. Tenemos un pacientito o varios pacientitos que, como ustedes son tremendamente jóvenes, tienen mucho contenido social en las redes sociales. Y de repente viene el cambio y aparecen las nuevas fotos. Y lo que yo podría pensar es que van a quitar las fotos viejas. Y no, las sostienen. Y entonces les empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué ese cambio tan importante? ¿Por qué ese cambio tan favorable? Y ellos no tienen como ningún temor en decir, me enfrenté a una cirugía ortognática, este es el resultado del cambio y si tú tienes este problema, pues opérate. Y eso es lo que nos da también ahora mucho más resultado y nos llena de más pacientes. Ellos son los que primero nos recomiendan pacientes porque no es algo como tan fácil. Así es que, pues muchas gracias a todos ellos. Cindy, yo me siento súper agradable. Muchas gracias por invitarme. Me siento realmente como quinceañero por octava vez, pero me siento como quinceañero. Muchas gracias por la invitación, Lilia. Gracias. A ti. Pues nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Diente. Hasta pronto.